Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va eso? Bueno, aquí estamos para continuar aprendiendo de filosofía, ¿sí? Así que estamos en la sección 4, parte 2, sección 4, parte 2, ¿sí? Vamos a seguir con este plan de avanzar muy a poquito, muy a poquito. Bueno, entonces, volvemos a la parte 2, ¿no? El primer párrafo de la parte 2 es lo que yo más o menos sinteticé en este cuadro que ya les mostré antes, ¿no? El conocimiento humano está hecho de conocer relaciones de ideas y conocer cuestiones de hecho. ¿Sí? Bien. Ya tenemos que tener claro a esta altura, súper claro, cuál es la diferencia entre las relaciones de ideas y las cuestiones de hecho. Las ciencias que se ocupan de investigar relaciones de ideas son las ciencias formales y las ciencias que se ocupan de investigar cuestiones de hecho son las ciencias fácticas. El conocimiento de las cuestiones de hecho se expresa fundamentalmente en términos de relaciones de causa y efecto. No exclusivamente, porque vimos que, por ejemplo, la descripción es parte del saber de las ciencias fácticas. Cuando uno dice, por ejemplo, qué sé yo miro por la ventana y digo, la araucaria conserva su follaje todo el año, porque veo una araucaria desde acá. Bueno, yo puedo decir, por ejemplo, digamos, voy a expresar una cuestión de hecho de la biología. La araucaria conserva su follaje todo el año. No se le caen las hojas en el invierno. No queda deshojada la araucaria en junio, julio, donde todos los demás árboles, o casi todos los demás, perdieron sus hojas, la araucaria conserva sus hojas, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión de hecho, y no es una relación causa-efecto. Lo que estoy haciendo es una descripción de la araucaria. Puedo agregar más, puedo decir la araucaria es un árbol más alto que el promedio, que ahí también, eso es otra cuestión de hecho que estoy expresando, porque lo veo desde acá y ya les digo, la araucaria sobresale con respecto a los demás árboles. No sé, otra, por ejemplo, ¿qué puedo decir? El tilo, hoy es 30 de septiembre, ¿no? El tilo, ¿sí? No recupera su follaje hasta fines de octubre. Ahora estamos en primavera, veo que la mayoría de los árboles ya recuperaron su follaje, el follaje que habían perdido en el otoño, pero el tilo todavía no. Entonces, el tilo no recupera su follaje hasta fines de octubre, por ahí calculo. Entonces, todo eso que estoy diciendo son cuestiones de hecho, pero no son relaciones de causa-efecto. Lo que estoy haciendo es describir. Entonces, las cuestiones de hecho, que son estudiadas por las ciencias fácticas, se expresan fundamentalmente en términos de relaciones de causa-efecto, pero no exclusivamente. ¿No? Porque las ciencias fácticas también describen. Y ya dijimos que algunas ciencias fácticas describen más que otras. Bien, seguimos. O sea, por ejemplo, la biología es más descriptiva que la física. La geología también. La geología, el estudio del suelo, es más descriptiva que la física. La física no es muy descriptiva. Bien. Bueno, y entonces, decimos, recapitulemos, el conocimiento humano está hecho de conocer relaciones de ideas y conocer cuestiones de hecho. El conocimiento de las cuestiones de hecho se expresa fundamentalmente en términos de relaciones de causa y efecto. Bien. ¿Y cómo conocemos estas relaciones de causa y efecto? Las conocemos por la experiencia. O sea, nuestro conocimiento de las relaciones de causa y efecto se fundamenta en la experiencia. ¿Cómo sabemos que a tal causa le sigue tal efecto? Lo sabemos por la experiencia. La experiencia nos lo enseñó. ¿Sí? Bien. Y la pregunta que cierra, ¿no? Que es, ¿y cuál es el fundamento de confiar tanto en la experiencia? Esto que acabo de decir, este esquema que hice acá, tenemos lo que sería el resumen del primer párrafo de la parte 2, ¿no? Como siempre en filosofía lo importante es entender de qué estamos hablando, ¿sí?
Ojo, no se dejen engañar en pensar que porque copian un cuadro está entendido, ¿sí? La filosofía requiere comprensión. Entonces, y digo, vaya un tip. Es una buena práctica, ¿no? Para ver qué tanto entienden algo, ponerse a explicarlo. Ponerse a explicarlo, ¿no? Entonces, en general, cuando uno entiende algo, uno lo puede explicar y se lo puede explicar a alguien que no sabe nada del tema. Así que si quieren practicar todo lo que estamos viendo, practicarlo para el examen final, agarren a una persona de su familia o a cualquier persona que ustedes quieran que no sepa nada de esto y le cuentan, mira, sentate, le preparan unos mates, ¿sí? Le ponen unas galletitas, algo para que se entretenga y le dicen, bueno, te voy a explicar Hume, ¿sí? Así que, eso, ¿no? Y tratar de explicar un tema muchas veces te hace darte cuenta de cuáles son los puntos ciegos, las lagunas que puede haber en tu entendimiento del tema. Porque si faltan eslabones en lo que estás diciendo, te vas a dar cuenta vos mismo o vos misma, o la propia persona que te está escuchando te va a decir, pará, pero ahí no te estoy siguiendo. Y ahí te vas a dar cuenta vos de que te está faltando un eslabón en tu explicación, ¿no? Siempre ponerte a explicar algo es la mejor manera de ver si lo entendiste. Si lo entendiste, ¿no? Por eso, entonces los cuadros pueden ayudar y demás, pero ojo, no equivalen a comprensión, no equivalen a comprensión. Copiar cosas no equivale a comprensión, eso ayuda a la comprensión. Está muy bien que hagan eso, pero no equivale a comprensión. Por la simple razón de que yo podría ir, bueno, ahora no estamos en cuarentena, pero podría ir la semana que viene a una clase de cuarto año de la carrera de química, ¿sí? No entendería un corno, pero yo podría copiar todo lo que dice el docente. Y copiar todo lo que está en el pizarrón y todos los cuadros que hagan. Y sin embargo no entender un corno. Bueno, este es el tema. Entonces, cuando alguien me diga, ¿y qué aprendiste en esa clase de química en la que te colaste? No le voy a poder explicar nada. Le voy a decir, esto. Y no entiendo ni lo que noté, ¿no? Entonces, la mejor manera de ver si algo lo entienden es ponerse a explicarlo. Bien, entonces, volvemos al texto. Ahí tiene lo que sería como un resumen de este primer párrafo, ¿no? Bien. En el siguiente párrafo, en realidad lo que hace Hume es dar la tesis de la parte 2. Ya dice cuál es la tesis de la parte 2. O sea, la tesis sería la idea fundamental que él está queriendo defender. Entonces, fíjense, me contentaré en esta sección con una tarea fácil, pretendiendo solo dar una contestación negativa al problema aquí planteado. Entonces, acá el problema ya lo planteó, que es cuál es el fundamento para confiar en la experiencia, ¿sí? Y él dice, anticipa, mi contestación va a ser negativa, no hay tal fundamento. No hay tal fundamento. Digo entonces que, incluso después de haber tenido experiencia en las operaciones de causa y efecto, nuestras conclusiones, realizadas a partir de esta experiencia, no están fundadas en el razonamiento o en proceso alguno del entendimiento. O sea, la parte 2 se trata de esto. Esta es la tesis. Lo que falta es defenderla. Plantea un problema, frente a ese problema plantea una tesis. ¿El problema cuál es? ¿Por qué es válido confiar en la experiencia? Su respuesta, negativa, te lo está diciendo, mi respuesta es negativa, no es válido. No es válido, ¿sí? Nuestras conclusiones realizadas a partir de esta experiencia no están fundadas en el razonamiento o en proceso alguno del entendimiento. O sea, cuando no es válido, ¿a qué nos referimos? A que no es racional, ¿sí? Confiar en la experiencia no es racional, no es lógico. No responde a la lógica, no responde a la racionalidad. Entonces la respuesta es negativa, ¿sí? Desde el punto de vista de la racionalidad, desde el punto de vista de la lógica, no es válido, no es aceptable tener esa confianza que tenemos en la experiencia. Bien, entonces planteó el problema, dio respuesta al problema, una respuesta negativa, y ahora falta defenderlo. Repito, ¿sí? Problema. ¿Por qué? ¿Cuál es la validez de confiar tanto en la experiencia? ¿Cuál es la razón de confiar tanto en la experiencia? Respuesta negativa. No hay razón para confiar tanto en la experiencia. No es racional confiar tanto en la experiencia. Y ahora falta defender esa respuesta, ¿no? Por eso dice, después de que planteó esto, fíjense cómo cierra el segundo párrafo. Esta solución la debemos explicar y defender. La debemos explicar y defender. Entonces, yo di mi tesis. Ahora me toca hacerme cargo de mi tesis. Planteé el problema, contesté con mi tesis. Mi tesis es que
No. No hay razón para confiar tanto en la experiencia. Y ahora tengo que decir por qué pienso que no hay razón para confiar tanto en la experiencia. A partir del tercer párrafo, arranca a fundamentarlo. Y ahí ya se pueden hablar de las cualidades superficiales y los poderes ocultos, que es de lo que ya hemos hablado, ¿no? Bien. ¿Por qué se pone a hablar de las cualidades superficiales y los poderes ocultos? Porque es un ejemplo muy claro de cómo confiamos en la experiencia. Entonces, en el pasado, hemos encontrado un montón de veces que tales cualidades superficiales se correspondían con tales poderes ocultos. Y confiamos todo el tiempo, tanto nosotros como la gente que hace ciencia, en que cuando volvamos a encontrar las mismas cualidades superficiales en un objeto, se repetirán esos poderes ocultos. Aparecerán los mismos poderes ocultos. Entonces, eso es una... él se agarra mucho de esto porque permite poner de relieve esa confianza ciega en la experiencia. Él plantea esto para decir, ¿ven cómo confiamos ciegamente en la experiencia? ¿Ven cómo, digamos, a ver, qué sé yo, muchas veces toma un objeto X, no sé, la sal. Entonces, cualidades superficiales y tal poder oculto. No, a ver si no sé si la sal es un buen ejemplo. Vamos a ejemplos que vimos la vez pasada, ¿no? El del limón. Entonces, el limón es un objeto con tales cualidades superficiales. Hay un poder oculto, bien, que es quitar manchas, más otros poderes ocultos que tiene el limón. Bien. Ya pasó muchas veces en el pasado que objetos con esas cualidades superficiales, redondo, amarillo, tal textura, etcétera, resultó tener tales poderes ocultos, quitaba manchas. Entonces esas dos cosas aparecieron unidas un montón de veces. Redondo, amarillo, tal textura, etcétera, poder oculto, quita manchas. Me pasó con un objeto, o sea, con un limón. Después me pasó con otro limón. Después me pasó con otro y con otro. Tales cualidades superficiales venían de la mano de tales poderes ocultos. Por esa experiencia, yo es como que saco la conclusión de que en el futuro, cada vez que me vuelvo a encontrar con objetos de esas cualidades superficiales, van a aparecer de vuelta esos poderes ocultos. ¿Por qué? Bueno, falta un fundamento para esto. Entonces, yo tengo conocimiento sobre el pasado, ¿no? Yo sé que en el pasado tales cualidades superficiales venían de la mano de tales poderes ocultos. ¿Por qué pienso que en el futuro, cuando encuentre objetos con esas cualidades superficiales, van a tener los mismos poderes ocultos? Esta es la confianza en la experiencia, ¿no es cierto? Comentario aparte, se me ocurrió hace un rato como una manera bastante precisa, creo yo, de definir cualidades superficiales y poderes ocultos. Las cualidades superficiales, uno podría decir que son las propiedades, las cualidades superficiales son aquellas propiedades de una cosa que se pueden captar a través de los sentidos. Y los poderes ocultos son aquellas propiedades de la cosa, aquellas propiedades de una cosa, que no se pueden captar por los sentidos, sino que se descubren a través de la experimentación. Entonces yo de un limón, capto por los sentidos su color, su textura, etc. Pero el poder oculto de quitar manchas lo descubro experimentando. De la pólvora capto por los sentidos su olor, su textura, etc. Pero que explota, lo descubro por experimentación. Y esperemos que no sea tremenda la experimentación, porque si no me voy a lastimar. Bueno, chiste. Por ejemplo, de la lavandina, yo por los sentidos sé tal y tal cosa, pero que arruina los colores, lo descubro por la experimentación. Entonces, ahí tienen la diferencia entre cualidades superficiales y poderes ocultos, ¿no? Entonces, las cualidades superficiales se captan por son propiedades que tiene un objeto, una cosa. Una cosa. Son las propiedades de la cosa que los sentidos pueden captar, y los poderes ocultos son propiedades de la cosa que solamente por experimentación se descubren, ¿no es cierto? Bien. Bueno. Y acá viene, bueno, lo que vimos la vez pasada son todas cosas que yo acabo de recapitular recién, ¿no? Que es, bueno, a ver, si leemos la última
oración, una de las últimas oraciones que leímos la vez pasada. Con respecto a la experiencia pasada, estoy en la página 56, con respecto a la experiencia pasada, solo puede aceptarse que da información directa y cierta de los objetos de conocimiento y exactamente de aquel periodo de tiempo abarcado por su acto de conocimiento. Entonces, que a tales cualidades superficiales le corresponden tales poderes ocultos, solo sé, a ciencia cierta, con respecto a objetos del pasado, tal limón, tal otro limón, tal otro limón, tal otro limón. O con respecto a la lavandina, con respecto a objetos del pasado, ¿sí? La lavandina de aquella vez, de aquella otra vez, de aquella otra vez. Entonces, esa unión entre cualidades superficiales y poderes ocultos, yo la conozco a ciencia cierta solo con respecto a objetos del pasado. Entonces tengo esa información, pero es con respecto al pasado. Con respecto a la experiencia pasada, solo puede aceptarse que da información directa y cierta de los objetos de conocimiento y exactamente de aquel periodo de tiempo abarcado por su acto de conocimiento. O sea, aquel periodo de tiempo, aquella vez, o veces. Pero ¿por qué esta experiencia debe extenderse a momentos futuros y a otros objetos que, por lo que sabemos, puede ser que solo en apariencia sean semejantes? Esta es la cuestión en la que deseo insistir. ¿Por qué pienso que en el futuro otras cosas con las mismas cualidades superficiales van a tener los mismos poderes ocultos? Quizá solo comparte con esas otras, quizá esas nuevas cosas que tienen las mismas cualidades superficiales, solo comparte con esas otras cosas del pasado las cualidades superficiales, nada más. Entonces lo que quiero decir es, si encuentro otro objeto amarillo, con esa textura, con ese olor, ¿no? Que sería otro limón, ¿por qué saco la conclusión de que va a tener los mismos poderes ocultos? Quizás solamente se parece superficialmente, o sea, quizá solo las cualidades superficiales son las mismas, pero no los mismos poderes ocultos. Y acá es cuando uno dice, por sentido común, nada, pero va a tener los mismos poderes ocultos. Pero ese sentido común está apoyado en la experiencia. ¿Sí? Ya sé que por sentido común decimos, hey, dale, dejémonos jorobar, va a tener los mismos poderes ocultos. Pero ese sentido común está apoyado en la experiencia. Y bueno, una característica de la filosofía es que nos hace preguntarnos acerca de cosas que aceptamos por sentido común todo el tiempo. Y cuando nos preguntamos por esas cosas que aceptamos todo el tiempo, como cosas incuestionables, bueno, abrimos la cabeza. De esto se trata la filosofía, de pensar y abrir la cabeza, se lo dije en la primera clase, ¿no? Mi propósito acá es que aprendamos a pensar, ¿sí? Que se nos hipertrofie el cerebro y abrir la cabeza. Entonces, preguntarnos por cosas por las que no nos preguntamos nunca, eso es abrir la cabeza. Pero no solo nos preguntamos por eso. O sea, ¿cuál es la pregunta acá? ¿Por qué confiamos tanto en la experiencia? Esa es una pregunta que difícilmente nos hagamos si no pasamos por un curso de filosofía. Entonces, ahí está la parte de abrir la cabeza. Pero ven que la filosofía tiene la otra parte, que es la parte de romperse el coco tratando de contestar estas preguntas difíciles. Y es lo que estamos haciendo también, ¿no? Entonces, acá está lanzando Hume su pregunta, que es, ¿por qué confiamos tanto en la experiencia? ¿Por qué pensamos? Y repito, el tema de las cualidades superficiales y los poderes ocultos es algo de lo que él se agarra para que quede bien claro el problema, porque lo hacemos todo el tiempo, todos los días. Cuando yo me levanto y me voy a cepillar los dientes, ya supongo que la pasta que le pongo al cepillo, que superficialmente tiene tales cualidades, va a tener tales poderes ocultos, que es dejarme la boca fresca y mentolada, digamos. Bueno, ¿por qué? Todos los días, desde el momento en que me levanto. Yo supongo que el futuro se va a conformar al pasado. O sea, que a iguales cualidades superficiales, iguales poderes ocultos. Que todo lo que me pasó en el pasado va a tender a repetirse en el futuro. Todo el tiempo, todo el mundo lo hace. Después cuando me hago los mates, ¿sí? No dejo hervir el agua, porque aprendí en el pasado que si el agua se hierve los mates quedan feos. Bueno, pero ese conocimiento que tengo es conocimiento sobre acontecimientos del pasado. ¿Por qué pienso que estos nuevos objetos que tienen tales cualidades superficiales, o sea, la nueva agua que pongo en la pava y la nueva yerba que le pongo al mate, ¿por qué pienso que van a tener los mismos poderes ocultos? ¿Por qué pienso que van a pasar las mismas cosas? El sentido común nos dice, y porque mira, es yerba, tiene tal color, tal olor, etcétera, y esto es agua, porque tiene tal textura, etcétera, listo. Entonces va a tener los mismos poderes ocultos. Va a pasar lo mismo. Si se te hierve el agua, va a quedar feo cuando sorbas la bombilla. A iguales cualidades superficiales, iguales poderes ocultos. ¿Por qué? Porque me conoce. ¿Por qué no? ¿Por qué en el sentido de por qué?
Explícamelo. Y porque en el pasado, sí, ya sé, pero tu conocimiento es conocimiento del pasado. ¿Por qué pensás que tu conocimiento del pasado se extiende hacia el futuro? No tenés ningún fundamento para eso, ningún fundamento racional. ¿Sí? Bien. Bueno, esto fue todo un refuerzo general de todo lo que venimos viendo, ¿sí? Así que me parece que quedó bien. Me voy a tomar una pequeña pausita yo y sigo con el video. Bueno, ya hice mi pausita, así que aquí estamos para continuar. Bien, entonces, con respecto a la experiencia pasada, solo puede aceptarse que da información directa y cierta de los objetos de conocimiento y exactamente de aquel periodo de tiempo abarcado por su acto de conocimiento. Entonces, de la experiencia solamente podemos saber a ciencia cierta que nos informa sobre el pasado. Pero ¿por qué esta experiencia debe extenderse a momentos futuros y a otros objetos que, por lo que sabemos, puede ser que solo en apariencia sean semejantes? Esta es la cuestión en la que deseo insistir. ¿Por qué confiar? ¿Por qué creer que el futuro va a repetir el pasado? ¿Por qué creer, por qué esta confianza ciega en que el futuro se va a conformar al pasado? O sea, se va a adecuar al pasado, va a repetir lo que fue el pasado. Bien, y digamos, a propósito de la cuestión de las cualidades superficiales y los poderes ocultos, ¿no? O sea, digo, es de lo que venimos hablando, de las cualidades superficiales y los poderes ocultos. Entonces, yo encontré en el pasado que a tales cualidades superficiales les correspondieron tales poderes ocultos. ¿Por qué pensar que en el futuro también a tales cualidades superficiales le van a corresponder tales poderes ocultos? El pan, ahora avanzo, entonces a partir de este momento avanzo con cosas que no leímos hasta ahora. El pan que en otra ocasión comí, que me nutrió, es decir, un cuerpo con determinadas cualidades, estaba en aquel momento dotado con determinados poderes secretos. Entonces yo tal día comí un pan, o sea, comí un objeto con tales cualidades superficiales y resultó tener tales poderes ocultos. Sació mi apetito, me dio energía. Tal otro día lo mismo, tal otro día lo mismo, tal otro día lo mismo. Bien. Pero, se sigue de esto, se sigue quiere decir, se saca como conclusión tal cosa. Si yo te digo, por ejemplo, a ver, en primavera estoy feliz. O sea, si es primavera estoy feliz. Esa sería premisa 1. Premisa 2, es primavera. Se sigue que estoy feliz. Se sigue quiere decir, se saca como conclusión que, de lo anterior se desprende que, de lo anterior se desprende que. Eso es el significado de la expresión se sigue. Se sigue de esto que otro trozo distinto de pan también ha de nutrirme en otro momento y que las mismas cualidades sensibles siempre han de estar acompañadas por los mismos poderes secretos. Entonces, de que yo haya comido en el pasado tal y tal objetos con tales cualidades superficiales y resultaron tener tales poderes ocultos, me alimentaron, se sigue de eso, se saca como conclusión de eso que todo objeto futuro que tenga las mismas cualidades superficiales va a tener los mismos poderes ocultos. Está llamando la atención acerca de algo en lo que habitualmente no reparamos. Él está diciendo, reparemos en esto. Repito, este es un rasgo de la filosofía, ¿sí? Pensar en cosas en las que habitualmente no pensamos, ¿sí? No tomar como dadas cosas que habitualmente tomamos como dadas, como que son hechos incuestionados. Se sigue de esto que otro trozo distinto de pan también ha de nutrirme en otro momento futuro, y que las mismas cualidades sensibles siempre han de estar acompañadas por los mismos poderes secretos. Entonces, ¿se saca de esto la conclusión que en el futuro va a pasar lo mismo que pasó en el pasado? Él dice, de ningún modo parece la conclusión necesaria. De ningún modo parece la conclusión necesaria. No hay razón para sacar esa conclusión. No hay suficiente fundamento para sacar esa conclusión. ¿Qué conclusión? Que el futuro va a ser como el pasado. Que el futuro va a repetir la experiencia del pasado. Que nuestra experiencia de acontecimientos pasados se extiende hasta momentos futuros. Todas diferentes maneras de decir lo mismo.
por lo menos ha de reconocerse que aquí hay una conclusión alcanzada por la mente, que se ha dado un paso, un proceso de pensamiento y una inferencia que requiere explicación. Entonces, ¿cuál es la inferencia que requiere explicación? Este cacho de pan me va a alimentar. Si vos me preguntas por qué, esa es la conclusión que requiere explicación, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos me preguntas por qué, yo te voy a decir, porque en el pasado he comido objetos con estas mismas cualidades superficiales y resultaron tener tales poderes secretos, o sea, me alimentaron. Así que este lo va a hacer también. ¿Por qué? No se sigue. Esto es lo que te está diciendo Hume. ¿Por qué pensás que se saca esa conclusión? O inferencia. Inferencia es lo mismo que conclusión. Acá hay una conclusión que requiere explicación. Explícame por qué pensás que este cacho de pan te va a nutrir. Porque otros me nutrieron. ¿Y? ¿Por qué das por hecho que el futuro va a ser como fue el pasado? Bien. Y ahora presten atención a lo que hace él acá. Las dos proposiciones siguientes, proposición quiere decir afirmación, afirmación, ¿sí? Entonces las dos proposiciones, o sea, las dos afirmaciones siguientes, distan mucho, distan quiere decir, están a distancia, ¿no? O sea, las dos proposiciones siguientes distan mucho de ser las mismas. Las dos proposiciones siguientes son muy diferentes, esto es lo que está diciendo. Y miren lo que escribe acá, y lo pone en cursiva. He encontrado que a tal objeto ha correspondido siempre tal efecto. Hasta ahí una proposición. Siguiente proposición. Preveo que otros objetos que en apariencia son similares serán acompañados por efectos similares. Entonces, hay dos proposiciones. Son dos proposiciones diferentes. ¿Sí? Entonces, que si se fijan, ¿son qué? Son una premisa y una conclusión. Él está diciendo, lo que él está haciendo acá es decir, bueno, a ver, ¿cuál sería acá el razonamiento? Ok, a ver, el razonamiento sería así. ¿Ustedes recuerdan esos razonamientos que yo les mostré en la clase de lógica? ¿No? Por ejemplo, premisa 1, si mañana voy a la playa, mañana me divierto. Premisa 2, mañana voy a la playa, conclusión, mañana me divierto. Premisa 1, en las elecciones va a ganar fulano o va a ganar mengano. Premisa 2, si gana fulano habrá corrupción. Premisa 3, si gana mengano habrá corrupción. Conclusión, habrá corrupción. Bueno, estos son dos razonamientos que son ambos correctos. Y ahora lo que él está tratando de hacer es, él está preguntando, a ver, ¿cómo está una persona? Una persona que razona que saca como razonamiento que este cacho de pan lo va a alimentar, porque otros cachos de pan lo han alimentado en el futuro. ¿Qué razonamiento está siguiendo? ¿Cuál es tu razonamiento? ¿Cuál es el razonamiento tuyo, mío, de todo el mundo y de la gente de ciencia también? ¿Cuál es el razonamiento que nos lleva a pensar, a sacar como conclusión que este cacho de pan te va a alimentar? ¿Cuál sería ese razonamiento? Él está diciendo, a ver, analicémoslo. Sabemos que todos los razonamientos están hechos de premisas y conclusión. Entonces, no lo dice explícitamente, pero por eso yo se los aclaro. Lo que está haciendo acá es preguntarse, ¿cuál sería el razonamiento acá? Todo razonamiento está hecho de premisas y conclusión. A ver, ¿cuáles serían las premisas y cuál sería la conclusión? Y la premisa sería una sola, premisa, uno y única. Si quieren, yo les recomiendo que, para que vean esto con más claridad, se lo anoten en el cuaderno. Entonces, premisa, 2 puntos. He encontrado que a tal objeto ha correspondido siempre tal efecto. Esa es la premisa. Y abajo, conclusión. Otros objetos, si quieren agregan, ponen el preveo o no, como quieran. Preveo que otros objetos, que en apariencia son similares, serán acompañados por efectos similares. Esa es la conclusión. ¿Sí? Sepárenlo en su cuaderno, como premisa y abajo conclusión. Premisa 2 puntos, conclusión 2 puntos. Miren ese razonamiento. Piensen en todo lo que vimos sobre cuándo podemos tener garantía de que una conclusión es verdadera. A ver, recapitulémoslo. ¿Cuándo podemos tener garantía de que una conclusión es verdadera? Para tener garantía de que una conclusión es verdadera, primero, la garantía, solamente aspiramos a la garantía en un razonamiento deductivo, ¿sí? En los razonamientos inductivos ya vimos que no, porque en los razonamientos inductivos lo que buscamos es dar cierto apoyo a la conclusión, ¿no?
mostrar que la conclusión es probablemente verdadera, pero no seguramente verdadera. En cambio, en los razonamientos deductivos tratamos de mostrar que la garantía, que la conclusión es necesariamente verdadera. Pero entonces, para que la conclusión sea necesariamente verdadera, decía, para que la conclusión sea necesariamente verdadera, ¿qué necesitamos? Estar en un razonamiento deductivo, que ese razonamiento deductivo sea correcto, ¿sí? Y que las premisas sean todas verdaderas. Entonces, si estamos en un razonamiento deductivo, ese razonamiento deductivo es correcto, y las premisas de ese razonamiento son todas verdaderas, todas, entonces está garantizado que la conclusión va a ser verdadera. Entonces, lo que está haciendo acá es decir, bueno, a ver, ¿cuál sería tu razonamiento deductivo? ¿Cuál sería tu razonamiento deductivo acá? Porque, digamos, vos seguramente pretendés que ese cacho de pan te va a alimentar con seguridad, que hay garantía, ¿no? En general, cuando hacemos este tipo de cosas, ya suponemos que hay garantía de la conclusión que sacamos. Cuando yo me hice el mate hace un rato, ¿no? Cerré la llave de gas antes de que el agua hirviera. ¿Por qué? Y porque yo ya tengo como conclusión que si dejo que hierva el agua, el mate va a quedar feo. Esa sería mi conclusión. ¿Y cuáles serían mis premisas? Y porque en ocasiones pasadas se me ha hervido el agua y el mate quedó feo. Esa sería la premisa. Si quieren, a esa premisa la pueden desglosar en varias. Tal día, tal fecha, se me hirvió el agua y el mate quedó feo. Tal día, tal otra fecha, se me hirvió el agua y el mate quedó feo. Tal otro día también y el mate quedó feo, etcétera, etcétera. Como quieran, ¿sí? Si quieren, lo meten todo dentro de una premisa y dicen, bueno, en ocasiones pasadas se me hirvió el agua y el mate quedó feo. O lo desglosan y dicen, bueno, premisa 1, tal día, una premisa para cada ocasión en la que el mate te quedó feo. Al caso viene a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque vos tenés esa premisa o premisas y luego la conclusión, si dejo que se me hierva el agua, el mate va a quedar feo. Bueno, entonces, a ver, lo que está haciendo Hume acá es decir, bueno, a ver, nieto, ¿cuál sería tu razonamiento deductivo acá? A ver, pensemos en cómo sería tu razonamiento deductivo. A ver, premisa, en ocasiones pasadas, herví el agua, se me hirvió el agua y quedó feo el mate. O si quieren lo desglosan, repito, premisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está bien? Esa sería tu premisa o premisas. ¿Conclusión? Si ahora dejo que se hierva el agua, el mate va a quedar feo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo acá? Pero con el pan. Bueno, entonces, esta sería la estructura del razonamiento. Pero pregunta, ¿para qué? Si estamos en un razonamiento deductivo y queremos tener garantía de la conclusión, ¿nos alcanza con estas premisas para tener garantizada la conclusión? Con lo que yo acabo de decir del mate, por ejemplo, ¿me alcanza para tener garantía de la conclusión? No alcanza. O sea, la conclusión que yo estoy sacando no se sigue, o sea, no se desprende de las premisas. Y yo sé lo que están pensando en este mismo momento. Están pensando, no, ya sé, lo que pasa es que cuando vos razonás que si se hierve el agua el mate te va a quedar feo, estás razonando inductivamente. No deductivamente, sino inductivamente. Y cuando razonamos inductivamente, no pretendemos garantía total sobre la conclusión, no pretendemos tener garantizado que la conclusión sea verdadera. Aspiramos a algo más modesto, a pensar que la conclusión es algo probable. Entonces, cuando vos, nieto, cerraste la llave de gas para que se apagara el fuego, tu conclusión ahí, tu conclusión sería, si dejo que se hierva el mate va a quedar feo. Bueno, pero esa conclusión es una conclusión sobre la cual no tenías certeza. Tenías cierta probabilidad, mucha probabilidad, pero certeza no, porque tu razonamiento es inductivo. A ver, ¿cuáles eran los ejemplos de razonamientos inductivos que habíamos visto la vez pasada? Premisa 1. La primera naranja del cajón estaba podrida. Premisa 2. La segunda naranja del cajón estaba podrida. Premisa 3. La tercera naranja del cajón estaba podrida. Conclusión. La cuarta naranja del cajón estará podrida. Acá hay un razonamiento inductivo. Bueno, ¿es probable que la cuarta naranja del cajón estará podrida? Sí.
¿Es seguro? ¿Tenemos certeza? No. Porque justamente se trata de un razonamiento inductivo. El otro que habíamos visto es, premisa 1, en el gobierno de fulano no se reactivaron los ferrocarriles. Premisa 2, en el gobierno de Mengano no se reactivaron los ferrocarriles. Premisa 3, en el gobierno de Sutano no se reactivaron los ferrocarriles. Conclusión, en ningún gobierno se reactivaron los ferrocarriles. Otro razonamiento inductivo. Nadie acá está pretendiendo certeza con respecto a la conclusión. Porque podía pasar que se reactiven los ferrocarriles, pero parece ser poco probable. ¿Por qué? Por las premisas. Porque en el gobierno fulano no se reactivaron, el de Mengano tampoco, el de Sutano tampoco. Como con la naranja. ¿Puede pasar que la cuarta naranja no esté podrida? Podría pasar. Según parece, es poco probable, porque la primera estaba podrida, la segunda podrida, la tercera podrida. ¿Sí? Bien. Entonces, gente querida de mi corazón. A ver. Si ustedes a esta altura del texto lo que están pensando es, hey, pero Hume acá el error es de Hume, ¿no? Porque Hume está tomando razonamientos inductivos, tales como el del pan, tales como el del mate que yo acabo de explicar, y les está aplicando la vara, los parámetros, digamos, las exigencias de los razonamientos deductivos. Y claro, no responden a esas exigencias. No hay garantía de la conclusión. Él está tomando razonamientos inductivos y está diciendo, me faltan premisas. Para tener garantía de la conclusión me faltan premisas. Y claro, Hume, más vale que te van a faltar premisas, porque son inductivos. Entonces, cuando son inductivos, la idea es completamente diferente. No pretendemos garantía de la conclusión. Entonces, vos tomás cualquier razonamiento inductivo, y sea cual sea el razonamiento inductivo que vos tomes, si lo analizás con la mirada de un razonamiento deductivo, no está bien el razonamiento, ¿no? Entonces, digo, volvamos a los que trabajamos, volvamos al de las naranjas. Desde el punto de vista deductivo, ¿hay certeza sobre, o sea, es correcto el razonamiento desde el punto de vista deductivo? La primera naranja estuvo podrida, la segunda también, la tercera también. Conclusión, la cuarta estará podrida. Desde el punto de vista deductivo, ¿es correcto el razonamiento? No, no es correcto. No es correcto. Y al no ser correcto ya sabemos que no hay garantía de la conclusión. Y con respecto al que en el gobierno de fulano no se reactivaron los ferrocarriles, en el de Mengano tampoco, en el de Sutano tampoco. Desde el punto de vista deductivo, ¿es correcto el razonamiento? Porque tiene como conclusión que en ningún gobierno se reactivarán. No, no es correcto. Entonces, digamos, ningún razonamiento inductivo es correcto desde el punto de vista de los razonamientos deductivos. No les podemos aplicar esa vara, esos parámetros, esos criterios, esas exigencias. Jamás, jamás. No hay razonamiento inductivo, no existe razonamiento inductivo que sea correcto desde el punto de vista deductivo. Por eso establecemos esta diferencia. Entonces, en lógica, desde el vamos, ya buscamos establecer si vamos a razonar deductivamente o inductivamente, porque si no nos volvemos locos. ¿Sí? Si no, no hay caso. No hay caso. Si no ponemos eso claro de entrada, entonces nos va a pasar esto. Vamos a empezar a hablar de razonamientos inductivos y vamos a decir, che, estás razonando mal. No es que estoy razonando mal. Es que vos me estás aplicando este razonamiento a las exigencias de la lógica deductiva, de los razonamientos deductivos. Y yo no estoy razonando deductivamente, yo estoy razonando inductivamente. Bueno, por eso hay que aclararlo de entrada. Hay que aclararlo de entrada. Vamos a razonar deductivamente o inductivamente. Y ahí ya quedan establecidas las reglas de juego. Bien. Entonces, si ustedes, cuando leen estas cosas que dice Hume, están pensando en eso, si ya les vino solamente, hey Hume, no vale lo que estás haciendo. Porque cuando uno saca esas conclusiones, que si hiervo el agua se me va a arruinar el mate, que este nuevo limón que compré en la verdulería me va a servir para limpiar las manchas, que esta nueva lavandina que compré en el supermercado, si me toca la ropa me la va a arruinar, me va a arruinar los colores, así que trato de que no me toque la ropa. Todas esas conclusiones, o la del pan, el ejemplo que da él, todas esas conclusiones que cotidianamente sacamos, y que también los científicos y científicas sacan, son conclusiones inductivas. Esos son todos razonamientos inductivos. Entonces, no vale Hume
No vale, Hume, que vos juzgues la corrección de nuestros razonamientos inductivos con la vara de medir de los razonamientos deductivos. Más vale que todo el mundo está razonando mal, decía, más vale que todo el mundo está razonando mal si vos aplicás la vara de medir de nuestros de los razonamientos deductivos a nuestros razonamientos inductivos. Uno razona mal todo el tiempo desde ese punto de vista. Pasa que el error está en que vos estás aplicando el punto de vista de los razonamientos deductivos, o sea, de la lógica deductiva, a razonamientos que son inductivos. Bueno, no va, así no es, Hume. Entonces, si ustedes están pensando esto, quiero hacer la siguiente aclaración. Está bien que piensen eso, pero entiendan lo siguiente. La lógica es una ciencia que fue evolucionando con el tiempo y sigue evolucionando, ¿no? Poco a poco. Entonces, la lógica no siempre tuvo firmemente establecida esta división entre razonamientos deductivos e inductivos. Hubo cierto momento en la historia de la lógica que los lógicos dijeron, hey, bueno, pará, alto, acá hay dos cosas. Hay lógica deductiva y lógica inductiva. Y las reglas de juego que tiene cada una son muy diferentes. ¿Sí? Entonces no le pidamos a una la regla de juego a la otra, porque entonces toda la humanidad razona de manera muy boba, si es así. ¿No? Entonces, ok, son dos tipos de lógicas diferentes. Lógica deductiva, lógica inductiva. Razonamientos deductivos, razonamientos inductivos. Bien, entonces yo les expliqué en aquella clase sobre lógica que hay razonamientos deductivos e inductivos, pero se los expliqué, esa explicación nace del momento actual en el que está la lógica. Estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI ya la lógica tiene bien clara esa diferencia. En el siglo XVIII, que es el siglo en el que escribe Hume, esa diferencia no estaba. Y es más, les digo más, justamente este texto de Hume fue fundamental para que los lógicos y filósofos, y la misma gente de ciencia también, se dieran cuenta de que hay dos maneras diferentes de razonar. ¿No? Entonces, cuando él muestra que esas conclusiones a las que llegamos, tales como la de la lavandina, la del agua hervida, etc., son conclusiones que, desde el punto de vista deductivo, que es el único punto de vista que tenía la lógica en ese momento, no cierran, no tienen suficiente apoyo, entonces hace falta considerar otro tipo de lógica. ¿Me siguen lo que les estoy queriendo mostrar? O sea, poder establecer esa diferenciación entre de razonamientos deductivos e inductivos, ¿no? Fue posible en buena medida gracias a este texto de Hume, gracias al propio Hume. Si no fuera por Hume, los lógicos hubieran tardado más tiempo en darse cuenta de que hay una diferencia entre razonar deductivamente o razonar inductivamente. Como hasta el momento, hasta la época de Hume, se suponía, se sobreentendía que cuando hablamos de lógica, cuando hablamos de razonamientos, son siempre deductivos, entonces, claro que no lo cierra esto. Más vale que no cierra. Más vale que no cierra la conclusión sobre la lavandina, el agua hervida y el pan. Eso es lo que nos está mostrando Hume. A raíz de este llamado de atención que hace Hume, la gente de lógica, la gente de filosofía, la gente de ciencia, empezó a pensar, ¿pero cómo? Está bien, desde el punto de vista de la deducción no cierra, pero no es ningún disparate pensar que si yo comí 3 naranjas del cajón, las 3 estaban podridas, la cuarta va a estar podrida. Eso no es ningún disparate. No es ningún disparate pensar que si a mí 30 veces se me arruinó el mate por usar agua hervida, la vez número 31 se me va a arruinar también. No es ningún disparate pensar que como yo ya comí pan muchas veces en el pasado y sació mi apetito, en el futuro lo va a saciar también. Eso no es ningún disparate. Y no siendo ningún disparate, no cierra desde el punto de vista deductivo. Entonces, ¿no será que estamos aplicando una perspectiva diferente, una lógica diferente? ¿Y cuál sería esa lógica? Y bueno, hay que ponerle un nombre. Sería la lógica inductiva. ¿Y en qué se diferencia de la deductiva? Y en que somos más modestos y modestas en nuestras aspiraciones.
Aspiramos a que la conclusión sea probablemente cierta, pero no necesariamente cierta. ¿Ok? Y es la lógica con la que se maneja la ciencia, ¿no? O por lo menos buena parte de la ciencia. Porque cuando un químico dice, bueno, ok, el agua y el aceite no se mezclan. ¿Por qué? Porque hicimos un experimento y no se mezclaron. Y otro experimento y no se mezclaron. Y otro experimento y no se mezclaron. Así que la próxima vez que trate de mezclarlos, no se van a mezclar. Bueno, conclusión inductiva. ¿Tenemos certeza sobre eso? Y en el fondo no. Pero es como muy probable. Muy probable. No sé, otra cosa. Suelto un objeto desde un edificio y ¿qué aceleración tiene? 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bueno, el experimento dio eso. Hacemos lo mismo con otro objeto, y lo mismo con otro objeto, y lo mismo con otro objeto. Y bueno, y todas las veces la aceleración fue de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y entonces, conclusión, y cuando suelte esta fibrón va a caer a 9,8 metros por segundo al cuadrado de aceleración. ¿Tenés certeza sobre eso? No, certeza no, pero es muy probable. No sé, qué sé yo. Vos tenés no sé, una infección en la piel, suponete, ¿no? Entonces te dan cefalexina. Bueno, cuando el médico de la guardia vas con un absceso y te receta cefalexina, su conclusión es, la cefalexina va a curar tu infección, ¿no? Bueno, ¿y en qué se apoya esa conclusión? Y, premisa 1, a tal persona le curó la infección. Premisa 2, a tal persona le curó la infección. Premisa 3, a tal persona le curó la infección. Etcétera, 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 etcétera. Hay cantidad de experiencias donde curó la infección. ¿Significa eso? O sea, esa experiencia del pasado, ¿se extiende necesariamente al futuro? ¿Tenemos certeza de que entonces cuando vos tomes esa cefalexina te va a curar la infección? No, certeza no. Es una conclusión muy probablemente cierta, pero no necesariamente cierta, porque estamos razonando inductivamente. Entonces, no, las personas, la gente de ciencia y la gente que no somos de ciencia, razonamos inductivamente todo el tiempo. Y las conclusiones a las que llegamos por el camino inductivo nunca tienen la certeza de las conclusiones a las que llegamos por la vía deductiva. Entonces, lo que Hume está mostrando acá es que esas conclusiones a las que llegamos inductivamente, justamente, no, desde el punto de vista de la lógica deductiva, no se siguen, no tienen el suficiente apoyo, faltarían premisas. Si uno mira los razonamientos inductivos desde el punto de vista de la lógica deductiva, faltan premisas. A ver, repasemos razonamientos deductivos que yo les mostré donde faltan premisas. Miren, acá falta una premisa. Estos son todos, repito, ejemplos que ya vimos. Si mañana sale el sol, mañana estaré contento. Conclusión, mañana estaré contento. ¿Es correcto el razonamiento? No. Para tener garantía de que la conclusión es verdadera, acá nos está faltando una premisa. ¿Cuál es la premisa que está faltando? Mañana sale el sol. Ah, ahí sí. Pero así como está faltando una premisa. Otra. Premisa 1. Si juegan al ajedrez, gana Laura o gana Florencia. Premisa 2. Si juegan al truco, gana Laura. Conclusión, gana Laura. ¿Tenemos certeza de que va a ganar Laura? No. ¿Nos está faltando una premisa? ¿Cuál? Juegan al truco. Ah, ahí sí. Porque si yo ya dije en la premisa 2 que si juegan al truco gana Laura, y agrego una premisa 3 que dice juegan al truco, ahí sí entonces. Yo ya tengo como conclusión que gana Laura. Esa conclusión sería necesariamente verdadera. Pero como falta esa premisa, entonces no lo es. Entonces fíjense lo que hace Hume acá. Volvemos a lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Las dos proposiciones siguientes distan mucho de ser las mismas. He encontrado que a tal objeto ha correspondido siempre... Decía, he encontrado que a tal objeto ha correspondido siempre tal efecto. Esa sería la premisa 1. Conclusión. Preveo que otros objetos que en apariencia son similares serán acompañados por efectos similares. ¿Sí? Retengan esto que yo les pedí que lo anotaran en el cuaderno. Y seguimos leyendo. Tengan eso enfrente, a la vista. Aceptaré, si se desea, que una proposición puede correctamente inferirse de la otra. Está diciendo, bueno, yo acepto esto. Sé que lo hacemos todos los días, ¿no? Como el ejemplo del mate, como lo de la lavandina.
sé que lo hacemos, sé que estas conclusiones las sacamos todos los días. Entonces él dice, lo acepto, no reniego de eso. Yo sé que esto pasa. Aceptaré, si se desea, que una proposición puede correctamente inferirse de la otra. Sé que, de hecho, siempre se infiere. Sé que, de hecho, siempre se infiere. Sé que sacamos siempre estas inferencias. O sea, inferencias le dije que era sinónimo de conclusiones. Entonces, yo ya sé que todo el tiempo sacamos estas conclusiones. Yo también. Eso es lo que está diciendo Hume. Sé que, de hecho, siempre se infiere. Pero, si se insiste en que la inferencia, o sea, la conclusión, es realizada por medio de una cadena de razonamientos, deseo que se represente aquel razonamiento. Ven que él acá cuando dice razonamiento ya está dando por hecho que estamos hablando de razonamientos deductivos. Justamente porque en la época de Hume no estaba establecida esa diferencia entre dos reglas de juego diferentes. ¿Con qué regla de juego jugamos? ¿Con las reglas deductivas o con las reglas inductivas? Él ya está dando por hecho que jugamos con las reglas deductivas, porque en su época no estaba la diferenciación entre razonamientos deductivos e inductivos. Y lo que está queriendo hacer acá es mostrarnos que cuando razonamos inductivamente, pero no usa esa palabra, no usa ese término, porque no existía el término razonamiento inductivo. Él lo que nos está mostrando es, cuando hacemos este tipo de razonamientos todos los días, y que los hace también la gente de ciencia, que nosotros ya sabemos que son los razonamientos inductivos, cuando hacemos este tipo de razonamientos, ¿no? Yo ya sé que los hacemos todo el tiempo, y los acepto. Pero cuando hacemos este tipo de razonamientos, ¿no faltan acaso premisas? Repito, suponiendo que le apliquemos la lógica deductiva, pero él no usa esta diferenciación deductivo-inductivo. Entonces, vuelvo. Aceptaré, si se desea, que una proposición puede correctamente inferirse de la otra. Sé que él está diciendo, yo sacaría la misma conclusión, si no herviría el agua. Aquí uno tomaba mate, pero bueno, no herviría el agua la próxima vez que haga mate. Me cuidaría de la lavandina, porque pensaría me va a manchar la ropa. Entonces, aceptaré, si se desea, que una proposición puede correctamente inferirse de la otra. Sé que, de hecho, siempre se infiere. Pero si se insiste en que la inferencia es realizada por medio de una cadena de razonamientos, deseo que se represente aquel razonamiento. Entonces, para ver, si esto lo miramos desde el punto de vista deductivo, él no aclara esto. Miremoslo desde el punto de vista deductivo, porque en su época no existía esa diferenciación. En su época, cuando se hablaba de razonamientos, automáticamente se pensaba en lo que llamamos hoy en día razonamientos deductivos, ¿no? Entonces, si lo miramos deductivamente, mostrame cuál es el razonamiento. A ver, ¿qué dice a continuación? Seguimos leyendo. La conexión entre estas dos proposiciones no es intuitiva. O sea, no me cierra, está diciendo. Porque vos tenés premisa 1. He encontrado que a tal objeto ha correspondido siempre tal efecto. Conclusión. Preveo que otros objetos, que en apariencia son similares, serán acompañados por efectos similares. Y él está diciendo, ¿cuál es la conexión? Como en el pasado pasó tal cosa, en el futuro va a volver a pasar. ¿Cuál es la conexión entre esas dos cosas? La conexión entre estas dos proposiciones no es intuitiva, o sea, no se sigue. Se requiere un término medio. Término medio quiere decir acá la premisa que va en el medio. Me está faltando una premisa. Si lo miramos desde el punto de vista de la lógica deductiva, él no la aclara. ¿Y por qué no la aclara? Repito, una vez más, porque la única lógica que se conocía en la época, la única lógica que se aceptaba como lógica válida, era la lógica deductiva, ¿no? Entonces, si miramos esto desde el punto de vista deductivo, se requiere un término medio, falta una premisa. Falta una premisa, porque así no cierra el razonamiento, como los ejemplos que yo les di antes. Se requiere un término medio. ¿Cuál sería el término medio? Tantas veces hice mate tantas veces se me hirvió el agua y el mate quedó feo. Conclusión, si hiervo el agua ahora, el mate va a quedar feo. Ahí en el medio falta una premisa. Faltaría una premisa 2, o sea, una premisa más, que va en el medio, que haría que el razonamiento cerrara. Convertiría ese razonamiento en un razonamiento correcto, desde el punto de vista deductivo. Pero esa premisa que va en el medio, ese término medio no está. La conexión entre estas dos proposiciones se requiere un término medio que permita a la mente llegar a tal inferencia, si efectivamente se alcanza por medio de razonamiento y argumentación. Lo que este término medio sea, debo confesarlo, sobrepasa mi comprensión. O sea, yo no sé cuál es esa premisa intermedia, la verdad. ¿Cuál viene a ser? No lo sé, no lo puedo ver. Lo que sea este término medio sea
lo que este término medio sea, debo confesarlo, sobrepasa mi comprensión e incumbe presentarlo a quienes afirman que realmente existe y que es el origen de todas nuestras conclusiones acerca de las cuestiones de hecho. O sea, quienes sostengan que cuando yo saco la conclusión de que si hiervo el agua ahora el mate va a quedar feo, el razonamiento es correcto, siempre suponiendo que estamos hablando del punto de vista deductivo, quienes sostengan que ese razonamiento es correcto, muéstrenme cuál es la premisa que falta ahí en el medio, porque yo no la puedo ver. Así que para mí esa conclusión no es certera. Quienes piensen que esa conclusión es certera, muéstrenme, dice Hume, quienes piensan que esa conclusión es necesariamente certera, que hay certeza de que se va a arruinar el mate si hervís el agua, muéstrenme la premisa que está faltando, porque acá falta una premisa y yo no veo cuál es. Bien. Bien. Este argumento negativo, ¿por qué negativo el argumento? Porque lo que está diciendo es que no hay razón para confiar en la experiencia como confiamos en la experiencia. Mientras nos siga faltando esa premisa del medio, ¿por qué sacamos la conclusión de que el futuro va a ser como el pasado? Este argumento negativo debe, desde luego, con el tiempo, hacerse del todo convincente si muchos hábiles y agudos filósofos orientan sus investigaciones en esta dirección y si nadie es capaz de descubrir una proposición que sirva de conexión o un paso intermedio. La proposición que sirve de conexión o paso intermedio, viene a ser, ambas cosas vienen a ser la premisa que va en el medio, la premisa que falta, que apoya el entendimiento en esta conclusión. Pero como la cuestión es por ahora nueva, como nadie planteó esto, ven lo que yo les digo, ¿sí? Nadie había planteado esto. Justamente este planteo abrió la mente de la gente de filosofía y de lógica y de ciencia también para decir, hey, ¿qué pasa acá? Ah, lo que pasa es que hay dos maneras diferentes de razonar, deductivamente e inductivamente. Pero como la cuestión es por ahora nueva, no todo lector confiará tanto en su propia agudeza como para concluir que, puesto que un razonamiento se le escapa a su investigación, por eso no está fundado en la realidad. Bueno, lo que está haciendo acá es como un pequeño acto de modestia y decir, bueno, está bien, yo no veo cuál es la premisa que falta. Quizás el día de mañana alguien la encuentra. O sea, dejamos abierta esa posibilidad. No cerremos la posibilidad, dejémosla abierta, que quizás alguien se da cuenta de cuál es la premisa que falta. En realidad no fue así. Nadie se dio cuenta de cuál es la premisa que falta porque no existe esa premisa que falta. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, ¿cómo vamos a razonar? Definimos previamente, ¿sí? Si vamos a jugar con flor o sin flor, para plantear un término del truco, ¿no? Vamos a razonar inductivamente o deductivamente, porque si no, es un diálogo de sordos esto. Por paso intermedio. Pero como la cuestión es por ahora nueva, no todo lector confiará tanto en su propia agudeza como para concluir que, puesto que un razonamiento se le escapa a su investigación, por eso no está fundado en la realidad. Por este motivo, quizás sea necesario entrar en una tarea más difícil y, enumerando todas las ramas de la sabiduría humana, intentar mostrar que ninguna de ellas puede permitir tal razonamiento. Bueno, lo que estoy diciendo acá es, ahora que yo tiré la bomba, cada ciencia debería, una por una, fijarse cómo se hace cargo de esto que yo acabo de decir. ¿No? Bueno, hasta acá vamos a llegar en la clase de hoy. ¿Sí? La vez que viene vamos a arrancar del párrafo donde dice todos los razonamientos pueden dividirse en... ¿Ok? Bueno, muy bien. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Chao.